Muy buen y bendecido día a todos, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En días pasados tuve la oportunidad que el Espíritu Santo hablara a mi vida y partiendo de este verso en Mateo 7:7 que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues el Espíritu Santo me ha tenido en una búsqueda constante de su voluntad, una búsqueda de la revelación de su palabra, y trajo un mensaje que quiere que yo comparta con ustedes. Un mensaje a mi vida y pues ahora nos hemos dado la tarea de organizarlo para presentarlo. Y es que nosotros debemos buscar a Dios con diligencia, sabiendo que, como dice la palabra, pues quien busca a Dios debe creer que Él existe. Que no solo es creer en Dios, es creerle a Dios. Además de buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Porque llegará un tiempo en que busquemos a Dios y ya no lo vamos a encontrar. El mensaje está en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Leo la Nueva Traducción Viviente, en el nombre del Padre, del Hijo, con la revelación del Espíritu Santo. Dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. A mí me gusta mucho la traducción al lenguaje actual. Dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Dios me decía que nosotros debemos pedir sabiendo que Dios es un Padre bueno y quiere darnos grandes cosas conforme a su voluntad. Lo que significa entonces que nosotros debemos alinearnos con esa voluntad para que alcancemos victoria en aquellas cosas que nosotros pedimos. Pero, ¿cómo nos alineamos a esa voluntad de Dios? Me preguntará usted. Yo pues le digo gracias por preguntar. Y el Señor me llevaba a esto. Usted y yo no somos una casualidad de la vida. Usted y yo no vinimos al mundo simplemente porque sí. Dios, hacedor de todas las cosas y dador de la vida, nos predestinó y nos trajo a este mundo a cumplir un propósito. Pues de lo contrario la vida no tendría ningún sentido. Muchos de nosotros hemos vivido gran parte de nuestra vida siguiendo nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, propósitos, y muchos, todavía sin Cristo, siguen viviendo de esa misma manera. Pero esa manera de vivir no es lo que Dios planeó para nosotros. Dios tiene un plan perfecto, un plan maestro, y usted y yo somos parte de ese plan. En ese plan de Dios, usted tiene un lugar estratégico para el cual, desde antes de su nacimiento, Dios ya lo ha dotado de dones, habilidades naturales, fuerza, inteligencia, sabiduría, un sinfín de capacidades. Usted y yo venimos equipados con todo lo que se requiere para el cumplimiento del plan de Dios. Otra cosa es que cuando uno nace, pues no se alinea con Dios, termina haciendo su voluntad. Entonces tal vez no lleguemos a descubrir todas nuestras capacidades ni le encontremos sentido a la vida, como pasa muchas veces, ¿no? Pero cuando llegamos a Cristo, nos alineamos a su plan mediante la oración. Nos alineamos cuando en la intimidad y en la comunión buscamos ser dirigidos por Él. Yo debo buscar su palabra revelada, debo buscar cuáles son los planes y propósitos de Dios para mi vida. Dios quiere hablarnos, Dios quiere darnos a conocer sus planes. Dios quiere que nosotros sepamos cuál es el lugar que ocupamos en esos planes,
cuál es el lugar que nosotros tenemos que asumir dentro de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida tenga sentido y para que nosotros encontremos el éxito verdadero, ese que nos llena, que nos satisface. En 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. O sea, Dios cumple lo que dice. Y si nosotros realmente creemos en Él, sabemos que lo que le pidamos conforme a su voluntad, pues Él lo va a hacer. Entonces, cuando Dios me hablaba de esta palabra, Él me exhortaba y Dios me decía, el Espíritu Santo me decía, hipócrita. Pues yo obviamente un tanto sorprendida, pues hasta me atreví a mirar hacia los lados pensando que le hablaba a otro. Y reaccioné inmediatamente porque me estaba hablando a mí. Yo estaba sola en mi habitación, en mi lugar de intimidad con el Señor. Entonces no le estaba hablando a nadie más, me estaba hablando a mí. Entonces yo empecé a preguntarle, pues, ¿por qué me decía eso? ¿A qué se refería? Y el Espíritu Santo me decía, crees en Dios, pero no le crees a Dios. Dices creer en las promesas y hasta las reclamas, pero no vives como una bendecida. No vives como si esas promesas fueran realidad en tu vida, como si se fueran a cumplir, como si ya yo, que soy capaz de hacer todas las cosas, dije que lo iba a hacer y tú crees verdaderamente que lo hago, entonces deberías estar viviendo como si eso ya se hubiese cumplido. Cuando tú pides algo, debes hacerlo con sabiduría para que tu petición sea de acuerdo a mi voluntad. Pero cuando es Dios directamente, cuando soy yo que hago una promesa de manera personal, Dios te hace y me hace una promesa de manera personal, esa promesa que sale de parte de Dios va de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo a los planes y propósitos de Él. O sea que esa promesa se va a cumplir. Entonces, si sabemos que lo que pidamos nos es dado, si sabemos que Dios cumple lo que promete, la pregunta que Dios me hacía es, ¿realmente me crees lo suficiente como para estar preparada para recibir esa bendición? Pues esa pregunta me puso a meditar intensamente. Y hoy la pregunta es para ustedes también. ¿Están preparados? ¿Están viviendo como bendecidos? ¿Le han creído a Dios lo suficiente como para estar preparados para recibir la bendición? ¿Están trabajando en la preparación de esa bendición? Todo lo que Dios da es bueno. Dios no va a querer dañarnos. Dios no va a dañarnos dándonos algo que va a lastimarnos o algo que nos va a sacar de su propósito. Por lo tanto, Dios tiene que tomarse la tarea de primero transformar nuestros corazones para que esa promesa o esa petición surta el efecto de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que esa promesa cumpla lo que Dios dijo que haría. Dice la palabra en Mateo 7 del 9 al 11, la Nueva Versión Internacional. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Si tú estás pidiendo un pan o un pescado, eso es lo menos que Dios va a darte. Dios puede darte eso o algo mejor. Pero resulta que si tu corazón no está listo, ese pan se te puede convertir en piedra.
o el pescado en una serpiente. Dios nos conoce hasta lo más profundo y sabe para qué nosotros estamos listos. Dios conoce nuestro corazón. Entonces, así como tú no le darías a tu hijo un carro o una chequera a los 5 años de edad, tampoco Dios te va a dar aquello que tú no puedas manejar. Entonces la pregunta es, ¿estás trabajando en preparar tu corazón para recibir la bendición? ¿Estás dejando que Dios obre en este tiempo de espera de la bendición lo que tiene que obrar en ti? ¿Estás viviendo en una actitud de bendecido? ¿Te has dispuesto a que Dios haga los cambios que tú necesitas? ¿O te sigues resistiendo a que Dios moldee las cosas en tu corazón? ¿Le has permitido a Dios entrar y tomar el control de todas las áreas de tu vida? ¿O te estás reservando algunos espacios para ti donde es mejor que no le permitamos el acceso a Dios? O de pronto estás a la espera que la bendición llegue, te coja de sorpresa y entonces pues ahora sí te vas a ocupar, ¿no? Entonces te acomodas a la nueva situación y vas tratando de edificarte en la marcha. No. Dios necesita que tengas una actitud diferente. Dios necesita que tú y yo nos dispongamos a ser transformados en nuestro interior para que nosotros podamos recibir y mantener la bendición. Y que esa bendición cumpla el propósito por el cual fue diseñado. Porque toda bendición, todo lo que recibimos de Dios tiene un propósito. De lo contrario, es probable que nosotros mismos estemos retrasando las bendiciones, porque al igual que pasa con las tentaciones, pues Dios no nos dará nada más allá de lo que podamos soportar. En este caso de las bendiciones, pues no nos va a dar nada más allá de lo que nosotros realmente podamos retener y nos pueda hacer provecho. Pues de lo contrario, la bendición se te va a convertir en una maldición. El Señor traía a mi mente, en mi propia experiencia, ¿no? Yo hace muchos años esperé por una promesa, 8 años esperé por una promesa. Yo esperaba el cumplimiento de una promesa que el Señor me había dado de manera personal, ¿no? Yo hasta declaraba constantemente esa promesa. Y aunque en algunas veces soy sincera, en medio de la desesperación y la espera dudaba, pues yo le reclamaba a Dios esa promesa. Pero realmente yo no estaba viviendo como una bendecida. Yo creía la promesa, pero yo no actué en fe ni trabajé en mi actitud, en mi corazón, en mi carácter para hacer los cambios pertinentes antes de que esa promesa se cumpliera. Mi esposo estaba privado de la libertad. El Señor había prometido que abriría las puertas de la cárcel y lo traería antes de tiempo, y la familia sería restaurada. Yo creía la promesa, pero yo no empecé a hacer los cambios necesarios para vivir como si ya mi esposo estuviera en casa. Yo no estaba lista para recibir la promesa. Mi corazón no había sanado del todo. Yo vivía como una mujer sola que tenía que sacar adelante a sus hijos y yo trabajaba de manera compulsiva para cumplir con las obligaciones laborales, las obligaciones de mi casa. Yo no estaba lista para la bendición. Pero ¿qué pasaba entonces? Había mucha gente que oraba por mi esposo y Dios tenía que cumplir su palabra, porque esa era una promesa que no solamente me la había dado a mí, también se la había dado a otras personas. Dios tenía su palabra empeñada y Él la cumplió a su tiempo. Dios no podía retener a mi esposo en la cárcel hasta que yo decidiera prepararme y vivir como una bendecida. Dios sabía que así como yo vivía solo para trabajar, yo nunca iba a estar lista. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Cumplió su palabra, pero cambió la estrategia. Como yo no me dispuse a vivir como bendecida, yo era como la de la historia que en aquel pueblo donde hubo una sequía por mucho tiempo y el pueblo finalmente se reunió a orarle a Dios
porque hubiera lluvia y decidieron orar durante varios días, se encerraban a orar y a creerle a Dios por la lluvia. Pero de todos esos cristianos, solo uno llevaba paraguas, solo uno llevaba sombrilla. Yo era de esas, de las que oraba, pero no llevaba sombrilla. Entonces, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, ¿Dios qué hizo? Yo no estaba preparada. Dios quitó lo que estorbaba su propósito. Para el propósito de Dios era más importante mi matrimonio que mi realización profesional. Y como mi ritmo de trabajo ponía en riesgo la restauración de mi hogar, ponía en riesgo la promesa, y por causa de yo no establecer prioridades, yo hasta había menguado mi comunicación con Dios, mi comunión con Él. Pues Dios tenía que quitar algo. Y Dios, más sabio que yo, pues ¿qué hizo? Quitó el estorbo, quitó mi trabajo. Justo a los 10 días de haber llegado mi esposo al país, yo me quedé sin empleo. Mi empleador se deleitó en lo que él consideró que era un mal para mí. Lo que él no sabía era que estaba haciendo un instrumento para hacer un mandado del Dios Altísimo. Mi empleador era un instrumento de Dios para acercarme a mi propósito. Solo así yo tuve la fortuna de trabajar de tiempo completo en un propósito mayor que mi realización personal. En el propósito de Dios, que era la restauración de mi familia y en tratar de recuperar 8 años de ausencia con ese sacerdote, esposo y padre de esta familia. Y no fue fácil. No ha sido fácil. Me tocó que aprender a las malas a establecer prioridades y a trabajar en mi corazón, porque como yo fui hipócrita, dije creer en la promesa, pero estaba viviendo como si la promesa nunca fuera a llegar. ¿Por qué? Porque nunca hice los cambios necesarios. Solo hasta ahora que el Señor me habla, yo me doy cuenta de que mi actitud estaba desagradando a Dios, que Dios estaba desagradado conmigo por esa actitud y que con esa actitud yo estaba siendo incrédula y mostrándole a Dios que realmente yo no estaba creyendo del todo en sus palabras. Sí, fui hipócrita, lo reconozco. Y hoy me puedo arrepentir y pedir perdón ante Jesucristo por mi pecado. Y agradecerle que Dios tuvo misericordia de mí. Porque dice Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí, yo de labios proclamaba la promesa que el Señor me había dado, pero mi corazón estaba en otro lado. En mi corazón no estaban sucediendo los cambios que yo necesitaba para que la promesa no se me fuera a perder. Les confieso que yo aún sigo meditando en esta palabra y ha tocado muy profundo mi corazón. Bastante. Yo te digo, si tú no te has preparado para recibir tu bendición, si no te dispones a mejorar tu actitud, si no has empezado a hacer cambios en tu vida para recibir lo que Dios te ha prometido, pueden suceder varias cosas. Entre ellas, uno, que se retrase el cumplimiento de la bendición. Dios te ama, pero Dios no quiere que el pan se te vuelva piedra y el pescado se te vuelva una serpiente. Dios no quiere hacerte un mal. Entonces Dios puede retrasar el cumplimiento de las promesas. Y ojo, que dentro de ese cumplimiento el único involucrado no eres tú. Entonces puede ser que con tu actitud
tú también no solamente estás retrasando el cumplimiento de esas promesas, sino que estás afectando a otros. Y puede ser que estés sirviendo de piedra de tropiezo. Lo segundo es que Dios es fiel y en algún momento cumplirá lo que ha dicho. Porque Dios no miente. Pero Dios cumplirá lo que ha dicho. Pero que tú te mantengas en bendición, que tú puedas sostener esa bendición, te va a costar caro. Porque deberás aprender sobre la marcha. Como no te preparaste, la bendición llega y sobre la marcha tienes que ir aprendiendo. Y te digo que eso siempre trae dolor y trae sufrimiento. El aprendizaje a las malas trae sufrimiento. Hermanos, no hay bendición sin sacrificio. No recibes bendición sin haber hecho nada por ella. Todas las promesas en Dios son en el sí y amén. Pero si leemos bien las escrituras, las promesas están condicionadas. Como mínimo, a que tú creas y las recibas por fe. Y en sí, eso ya es un reto y una lucha contra tu razón. Eso ya te demanda un esfuerzo. Porque tú estás viendo con tus ojos naturales una realidad muy diferente a lo que Dios ha dicho. Y ese choque causa muchas veces que tú desistas de lo que Dios ha dicho y te dejes llevar más por los sentidos, por tus ojos naturales, por las situaciones, y veas la situación y el problema mucho más grande que el poder de Dios. Y puedes abortar la promesa de Dios. No se puede disfrutar de las promesas sin pagar un precio. No puedes esperar tampoco que otros trabajen por tu promesa, por lo que es tuyo. Así de eso no tratan las promesas, ¿no? Así no funcionan las cosas en el reino, ¿no? Todo demanda un sacrificio. Yo he escuchado una historia y me parece es bueno traerla como a memoria. Tiene una enseñanza también que tiene que ver con esto, y es que era una madre que criando el niño entraba siempre en su dormitorio y lo despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana y le decía: Luis, hoy va a ser un gran día. Pero eso no era lo que Luis quería escuchar a esa hora de la mañana. El primer trabajo que le tocaba cada día era salir y traer el carbón para encender el fuego y calentar la casa. Y Luis aborrecía ese trabajo. Un día, cuando su madre entró al cuarto, dijo: Luis, va a ser un gran día. Ay, pero Luis respondió bruscamente: no, mamá. Va a ser un día asqueroso, estoy cansado, la casa está fría, no quiero levantarme y traer el carbón, es un día horrible. Querido, contestó la madre, no sabía que tú te sentías así. Ay, ¿por qué no vuelves a la cama? ¿Por qué no duermes otro poco? Ay, ¿yo por qué no pensé en eso antes?, dijo la mamá. Entonces el niño volvió a la cama y se despertó como 2 horas más tarde. Entonces ya la casa estaba caliente, él podía oler el desayuno que estaban preparando. Entonces salió de la cama, se vistió y fue a sentarse a la mesa de la cocina. Estoy hambriento, le dijo a la mamá. Ya descansé bien, ya estoy listo para el desayuno. Ay, esto me parece perfecto. Querido, le dijo la mamá, hoy no hay comida para ti. ¿Recuerdas que dijiste que iba a ser un día horrible? Como madre, hoy voy a hacer lo mejor que pueda para que tengas un día horrible. Vuelve a tu dormitorio y quédate allí todo el día. No tienes permiso para salir de allí y vas a tener muy poco que comer hoy. Nos vemos mañana a las 5:30. El niño regresó a su dormitorio muy desanimado, se acostó, pues durmió otro rato, pero pues ya no podía dormir más. Y se pasó todo el día deprimido en la habitación, con un hambre que le crecía con el paso de las horas. Entonces cuando oscureció, pues se volvió a meter a la cama, trató de dormir, se despertó varias veces durante la noche, pero se despertó antes del amanecer. Entonces se vistió
y estaba sentado a la orilla de la cama cuando la mamá abrió la puerta de la habitación, a las 5:30. Y antes que la mamá abriera la boca a decir algo, el niño se puso de pie de un salto y le dijo: mamá, hoy va a ser un gran día. Ay, Dios, ¿será que nosotros tenemos que llegar a eso para poder entender las cosas? Para poder entender que si queremos bendiciones, si queremos cosas buenas, nos va a tocar trabajar por ellas. Es que Dios no bendice a los que no se esfuerzan. Todo tiene un precio que pagar. Tenemos que cambiar nuestra actitud frente a las bendiciones de Dios. A ti y a mí nos toca hacer nuestra parte. ¿Cuál? Creer, esforzarnos. Nadie llegó a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Yo pregunto, ¿cuál es tu promesa? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿La restauración de tu hogar? Si es así, entonces ya le pediste a Dios que tratara con tu corazón, que tratara con tus emociones heridas. Porque si tú no has sanado, si no has perdonado, ¿cómo vas a sostener la bendición después? ¿Qué confianza podrás tener en esa persona que antes te lastimó? ¿Vas a recordarle de cuando en vez sus faltas, sus pecados? Aquellos pecados que, como los tuyos, Dios tiró al fondo del mar, se olvidó de ellos, pero tú, como dicen jocosamente, te vuelves buzo y vas y los sacas y los recuerdas. Tú necesitas ser restaurada, necesitas vivir como bendecida, limpia. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando llegue la bendición, ahí te va a tocar más duro. ¿Tienes promesa de un esposo? Entonces, ¿tú estás viviendo como una casada? ¿Estás viviendo como una bendecida? ¿O sigues viviendo como soltera? Pues aunque no estés disponible para el mundo, pero si en el tiempo de la espera no te sujetas a Dios, no te sujetas a su voluntad, no te sujetas a las autoridades, no te sujetas a tu jefe, no te sujetas a tus padres, ¿cómo te vas a sujetar a tu esposo? ¿Eres una persona autosuficiente? ¿No necesitas de nadie más? Pues es hora de empezar a hacer los cambios en tu vida para que cuando tú tengas esa bendición ya estés ejercitada y ejercitado y no sufras un choque emocional que te cueste lágrimas. Porque una cosa es ser novio y otra cosa muy diferente, esposo. Las personas tienen demasiadas cosas que solo Dios conoce. En un matrimonio hay demasiada tela por cortar y solo Dios conoce las personas y puede cambiar y transformar los corazones. ¿Estás orando por ese esposo? ¿Estás orando por ti? ¿Estás orando para que aquello que tú tienes en el corazón y que estorba los propósitos del Señor sea quitado? ¿Estás viviendo como una bendecida? Yo digo jocosamente, una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo llegar. Te estás tomando el tiempo de orar por tu esposo, por tus hijos, por tu familia, aunque ni siquiera conozcas a estas alturas a tu prometido. Es que Dios no quiere que las bendiciones se tornen en maldiciones. Si no estamos preparados, si nuestro corazón aún no ha sido tocado y transformado mediante el Espíritu Santo en el proceso de espera, en el proceso de prueba, pues la bendición va a tardar, porque como Dios no quiere dañarte, y después andamos reclamando. Entonces nosotros debemos ser fieles y diligentes en lo poco, ahorita, en la espera, para que el Señor nos ponga sobre lo mucho. Y cuando esa bendición llegue en el tiempo que tiene que llegar, tú estés preparada y las puedas sostener. El Señor me decía, no es sabio reclamar promesas si no estamos viviendo como bendecidos. No reclamemos promesas si no hemos buscado en intimidad a Dios mediante la comunión con el Espíritu Santo. No reclamemos promesas si no hemos preguntado a Dios y no estamos dispuestos a recibir la revelación sobre esa promesa. ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos su promesa? ¿Qué tienes que entregar tú para el cumplimiento de esa promesa? ¿Qué hay en ti que estorba la promesa? Reclamar promesas significa que Dios tiene que tratar contigo antes de dártelas. Y recordemos que no siempre el trato es agradable, porque si tú no te dispones
al trabajo que el Espíritu Santo deba hacer de manera libre, pues lo va a tener que hacer mediante procesos, y ojalá no sea cuando llegue la bendición y como tú no supiste qué hacer, como tú no supiste ser guiada por el Espíritu Santo, termines perdiendo la bendición, o la bendición se te vuelva en maldición y después te estás quejando de la bendición que tú misma le pediste a Dios. Cuando recibimos la bendición sobre la marcha, cuando nosotros no hemos sido moldeados a la voluntad de Dios, pues no vamos a saber qué hacer ni cómo caminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Dios como si Él fuera el bombero, como si Dios fuera el genio de la lámpara mágica, y lo atosigamos como la viuda insistente para que nos resuelva el conflicto. Hombre, por Dios, cuando la promesa se nos está saliendo de las manos, cuando no sabemos cómo manejarla, precisamente porque durante el tiempo de la espera no hicimos la tarea de disponernos a un cambio, andamos buscando y buscando y buscando a que sea Dios el que solucione problemas que nosotros mismos hemos causado. El cumplimiento de las promesas y la vida misma, pues no necesariamente significa la ausencia de problemas. El cumplimiento de las promesas te va a significar nuevos retos, nuevas situaciones que te pondrán a prueba. Tú vivirás en nuevos niveles que requieren de la sabiduría que Dios ya ha depositado en ti durante la espera. Pues si es que te dispusiste y dispusiste tu corazón para que Dios lo transformara, esa sabiduría y la guía del Espíritu Santo son las que te van a llevar a la victoria. De otra manera, sería muy complicado. Dios dice su palabra en Juan 17 que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, estamos llamados a estar separados del mundo. Jesús dice en Juan 15 que el mundo nos va a aborrecer. O sea, de antemano ya Dios nos está diciendo que vamos a tener dificultades, porque cuando llegue la hora, ya Él nos había advertido. En Juan 15 dice que el mundo nos aborrece. En Juan 16 dice que Jesús ha vencido al mundo. Entonces ahora Jesús te da al Espíritu Santo de Dios para que Él te guíe a toda verdad, para que Él te enseñe el camino, para que tú puedas hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y vivas en el mundo, pero no vivas como el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues qué bueno que me pregunta. Pues dejándonos guiar por el Espíritu Santo y viviendo bajo su revelación. Y eso se logra en la intimidad, en la comunión, con oración, haciéndose amigo de Dios. Jesús venció al mundo con el arma más importante, el arma más poderosa que puede existir, que es el amor. Y ese es el arma que quiere que tú uses para vivir en el mundo y vencerlo. Porque ya te dijo, el mundo te va a aborrecer. Es que tus bendiciones van a fastidiar al mundo. No todos se van a alegrar con tus bendiciones, con tus logros. Algunos hasta te van a maldecir porque no eres como ellos. ¿Y tú qué vas a hacer cuando el mundo te aborrezca? ¿Qué vas a hacer cuando el mundo se venga en contra tuya porque tú estás bendecido? Porque tienes una nueva casa, porque Dios te dio un carro, porque tienes un buen trabajo, porque Dios te llamó al ministerio con apenas un año en la iglesia y los que llevan 35 y todavía están sentados, te van a querer, te van a aborrecer. Cuando Dios te regale ese esposo conforme a su voluntad, que el que no te es infiel, no es borracho, no cede a las tentaciones del mundo, ¿qué vas a hacer entonces cuando la vecina diga que tú lo tienes así es a punta de brujería y no a punta de oración? ¿Qué harás cuando el mundo te critique porque tú tienes lo que ellos no tienen? Solo el amor puede hacer algo. Yo, cuando hablaba con el Señor, recordé una frase del pastor Charles Spurgeon, y él dice: no somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra. La sal, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Fuerte, ¿no? Bastante, pero tan cierto. La pregunta es, ¿ya estás preparado, preparada para que el mundo te aborrezca por tus bendiciones?
Aunque todavía no hayas puesto el primer ladrillo de tu casa, ni el terreno ni siquiera lo tienes, pero hay ocasiones en que a algunos hermanos les fastidia hasta la misma promesa que te dieron. Algunos te van a decir es mentira, eso no se va a cumplir, esta ni se la merece, eso no viene de Dios. ¿Ya te preparaste para que el mundo te aborrezca? ¿O aún eres de las que se deja llevar por la emoción, por la susceptibilidad? ¿Ya empezaste a trabajar con eso en tu corazón? ¿O estás esperando que la bendición llegue y pues arreglamos las cosas en la marcha? Lo que tienes que lidiar con la bendición como tal. Tienes que pasar a un nuevo nivel. Y encima con todo el mundo aborreciéndote. ¿Vas a decidir esperar hasta la bendición? ¿O te vas a preparar para que no la pierdas en el camino? ¿Qué hacer para que lo que pase en el mundo se quede en el mundo y no se te meta en el corazón? Sencillamente, actuar como Jesús actuó, amar como Él amó. Y ya tenemos ese amor para tratar con esos hermanos que hablan mal de nosotros, esos hermanos que nos aborrecen. Nos hemos ejercitado en ese amor ágape de tal manera que cuando llegue la bendición y tengas que lidiar con todas esas cosas, no sean tan difíciles de sobrellevar y puedas permanecer en amor. Para que cuando llegue la bendición, lo que pase afuera no se te meta adentro. ¿Has trabajado con eso? Y ni qué hablar de Satanás, que se levantará contra todo lo que Dios te diga y quiera hacer contigo. ¿Ya te preparaste para hacerle frente como guerrero armado y valiente para vencer sus artimañas? ¿Ya estás reprendiendo al diablo y echándolo fuera de tus posesiones y de tu familia, aun cuando no tienes sino la promesa? ¿Estás reprendiendo las dudas que Satanás quiere poner en ti? Esa es una lucha sin cuartel, porque Satanás nunca descansa y él querrá robarte hasta el sueño cuando descubra lo que Dios ha depositado en ti. Él no descansa. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo que tendremos, tendréis aflicción, pero confiad. ¿En quién? En Él. Yo he vencido al mundo. Hermanos, nuestra paz verdadera viene de una sola fuente y se llama Dios. Tenemos que buscar a Dios para tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos ser sabios al pedir y reclamar promesas. La palabra dice en Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cosa terrible caer en las manos de Dios Altísimo, ¿no? Dios no nos da bendición o Dios no hace una promesa para nuestro deleite. Toda promesa, todo lo que viene de Dios tiene un rol que cumplir dentro del reino que va de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios. Recordemos lo que habíamos hablado ya en Hebreos 11, que dice, a Dios le desagrada que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Dios premia a los que buscan su amistad, no a los que buscan sus propios deseos, no a los que buscan usar a Dios para que Dios haga la voluntad de ellos, para que Dios les dé lo que ellos quieren. Dios premia a los que buscan su amistad, su intimidad, ser guiados por Él. Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios, la justicia de Dios. ¿Tú ya le consultaste a Dios en qué ayuda tu promesa, en qué ayuda tu petición a los propósitos del reino? ¿Cuál es tu función?
¿Ya buscaste esa revelación en la presencia del Señor? Porque si tú no conoces el propósito de la bendición, pues ¿qué objeto tendrá ser bendecido si tú no sabes qué hacer con esa bendición? Dios te bendice para extender su reino, para mostrar su justicia. Tú eres un instrumento de Dios y tú tienes una misión especial de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios. Dios tiene algo diferente para ti, porque los planes y los propósitos en ti son diferentes a los de otra persona. Entonces igual es cuando hacemos peticiones. Pedid y se os dará, pero pedid con sabiduría, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa voluntad, el único que puede revelártela es el Espíritu Santo de Dios, que todo lo conoce. Él te revela a Jesús y Jesús te revela al Padre, la mente del Padre y los propósitos de Dios para tu vida. Dios te puso en esta tierra con un propósito y el único que lo conoce es Él, que fue que te hizo. Es Él que fue que puso todo lo que tú necesitas. Entonces es con Él y en la presencia de Él que tú tienes que descubrir eso. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando llegue la bendición y tú no sabes qué hacer con ella. Y le estás pidiendo a Dios, ¿para qué? ¿Para la extensión de su reino o para tu deleite? Cuando pides algo, tú no le pides a cualquiera. Tú le pides a alguien que tú sabes que tiene la capacidad de darte lo que necesitas. Cuando alguien pide algo, pues no lo hace a gritos, no lo hace en público, no, al menos pues que sea un niño de esos malcriados. Generalmente uno lo hace en la intimidad con la persona, pues, y como uno sabe que esa persona puede suplir esa necesidad, pues uno busca un momento a solas y de la manera más cordial, pues solicita el favor. Ahora, si tú haces eso con una persona, ¿cuánto más con Dios? ¿Cuánto más Dios requiere que vengas a su presencia en intimidad y en oración y expreses con total sinceridad tus necesidades y busques la dirección de Dios? Porque como Él puede darte todas las cosas, pero tú necesitas creer en Él y creerle a Él. Dios es capaz de darte mucho más abundantemente de lo que tú crees. Dios solo va a darte aquellas cosas que sean provechosas a tu vida en el tiempo correcto. Entre más tú crezcas en la comunión, en la intimidad con Dios, entre más tú seas edificado y dispongas tu corazón a ser transformado, pues aún mayores cosas te va a dar, porque Dios sabe que tú ya estás preparado para recibirla. Dios sabe que Él mismo ha puesto en ti la capacidad de mantener en la bendición. Y porque tú vas a seguir siendo guiado por Dios. Cuando tengas una dificultad en medio de tu bendición, pues puedes ir a la presencia del Señor y Él va a guiarte. Nosotros necesitamos acomodarnos a esta nueva filosofía celestial. Definitivamente que sí. Dios honra a los que le honran. Y yo honro a Dios cuando le creo a Dios. Yo honro a Dios cuando amo lo que Dios ama y odio lo que Dios odia. Entonces, si yo no conozco la palabra de Dios, si yo no me hago amiga de Dios a través de su Santo Espíritu, entonces pues ¿cómo voy a poder pedir? ¿Cómo voy a poder reclamar? ¿Cómo voy a poder creer? ¿Cómo voy a poder disfrutar de ser honrada, de ser bendecida a través de lo que el Señor quiere hacer? ¿Cómo voy a disfrutar de estas promesas? Pues no puedo disfrutar ni de esta, ni de la honra, ni de ninguna promesa, porque no conozco la palabra. Entonces, ¿realmente somos sinceros con Dios? ¿Creemos en Dios y le creemos a Dios? ¿Realmente tú crees y estás actuando como que Dios va a darte esa bendición? ¿Realmente crees que si pides conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a conceder las peticiones? Porque si es así, entonces, ¿por qué sigues viviendo como si la promesa nunca fuera a llegar? ¿Por qué seguimos viviendo de la misma manera? Dios dice que tenemos que aprender a vivir como bendecidos.
Si tú estás haciendo las cosas bien, si tú ya te encargaste de ir a la presencia de Dios y estás viviendo bajo la revelación de Dios, si eres un hijo de Dios, pues tú tienes todo el derecho de reclamarle a Dios que cumpla su palabra, porque en ese caso no eres tú quien está demorando la bendición. Entonces ahí bajo revelación el Señor te puede decir qué es lo que pasa con tu bendición. El Señor te puede decir por dónde te tienes que mover, cómo tienes que orar, por dónde tienes que caminar. Dios te va a guiar mediante revelación. Busca a Dios porque solo Él te puede llevar por el camino correcto. Busca a Dios porque Dios se deja encontrar. Es más, Dios te está buscando. Él te está esperando. Créele, muévete en fe porque la voluntad de Dios es cumplir todas sus promesas. Dios quiere cumplir sus promesas. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, es real. Entonces es imposible que Dios nos mienta. Lo que Dios promete lo lleva a cabo. Movámonos de acuerdo a sus promesas porque Él las hará realidad. No detengamos la mano de Dios con nuestra incredulidad. Dice la palabra, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, tener una promesa de parte de Dios o hacer peticiones de acuerdo a su voluntad es algo tan sencillo porque solo se requiere gracia, favor de Dios y fe como un grano de mostaza. Pero llegar a ver el cumplimiento de la palabra requiere diligencia de nuestra parte, requiere sacrificio, entrega, paciencia, una entrega total a ser guiado por el Espíritu Santo. Requiere creer en Dios, creerle a Dios y actuar en consecuencia. Hermanos, requiere vivir como bendecidos. Yo oro al Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo que ponga en nosotros un corazón dispuesto a hacer siempre su voluntad, a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y vivir en una actitud permanente de entrega y obediencia. Recordemos, Dios nunca, nunca, nunca nos dejará solos. La victoria nos ha sido dada de antemano. Dice Proverbios 3. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Dios nos bendiga. Dios me bendiga y los bendiga a ustedes y sus familias representadas. Bendiciones, hermanos, y hasta una nueva oportunidad.